jugadores. Hoy en Océano de Juego presentamos Zoocracy, en este caso editado por Haas Game. Su creador Simon Haas y las ilustraciones, como veis, corren a cargo de Mihailo Dimitrescu o Demiko. Juego de 2 a 6 jugadores para mayores de 12 años y con una duración entre 1 a 2 horas. Recomiendo que el juego a 6 jugadores, ¿de acuerdo? Contra más jugadores seáis, el juego será mucho más divertido y mucho más dinámico. A 2 yo no lo recomiendo. Lo recomiendo contra más jugadores, mejor. ¿De qué va este Zoocracy? En este juego es un juego de política, aunque por la carátula parece un poco más caricaturesco, un poco más infantil. Es un juego bastante medio, tirando a durillo. Entonces, cada uno de nosotros, aunque las acciones son muy sencillas, en cada uno de nosotros intentaremos formar parte del gobierno y tendremos que hacer algunas acciones. Tendremos la fase de elegir el presidente, la fase de elegir el alcalde, la fase donde elegiremos tanto al primer ministro, ministro de defensa, haremos elecciones, haremos mayorías, lucharemos por si habrá escrutinio, podremos hacer diferentes acciones políticamente hablando. El juego tiene 7 fases, 7 rondas si no me equivoco, y al final de la ronda el que más puntos de victoria tenga será el ganador. Es un juego de política y negociación. Bien, hablando un poquito de cómo funciona Zoocracy, vamos a ver directamente cómo se juega. Bien, pequeñines, ahora vamos a ver cómo se juega Zoocracy. Lo vamos a pasar pirata. Lo primero que tenemos que hacer es la preparación de la partida. Vamos a hacer la partida para 3 jugadores. El jugador verde, el jugador amarillo y el jugador rojo. Cada uno de los jugadores tendrá aquí sus objetivos, sus marcadores de objetivos políticos, que los colocará al principio del zoo. Tendrá el número de escaños, que los colocará aquí en el 0, lo dejamos fuera o lo colocamos aquí. Lo hemos dejado aquí por que quede bien, si no se queda así. Luego tenemos, cada jugador tendrá una pantalla para tapar todas las fichas de alimento que tiene, que dependiendo del número de jugadores pues serán unas u otras. Si somos 2 jugadores son 20 fichas, si somos 3 jugadores 14, si somos 4 10 y si somos 5 o 6 serán 8 fichas que pondremos detrás de nuestra pantalla, si no van al descarte. Quiero decir con esto, somos 3 jugadores, pues tendremos 14 fichas detrás de nuestra pantalla. Luego cada jugador, aparte de eso, tiene unas fichas de objetivo de programa de gobierno y unas fichas para votar sí o no. Esto sería lo que tiene cada jugador. Además, también le daremos 2 cartas de acción a cada jugador que tendrá en su zona de juego. Y esto sería lo que tiene la preparación de los jugadores. Luego tenemos que en el tablero hemos preparado las fichas de congreso. Vamos a ver las fichas, los marcadores de escaños, aquí los objetivos políticos, y aquí tendremos que marcar la ficha de primera ronda, cuando se elige a la presidenta y cuando se elige al parlamento. Y luego aquí serán cada una de las fases que hay en el turno. En el turno hay acciones que se hacen todas las fases, y en otras acciones no se hacen durante las diferentes rondas. Quiero decir con esto que hay acciones que se pueden hacer todas las rondas y otras que serán cada 2 rondas o cuando nos marque el juego. ¿Qué más tenemos que preparar? Pues tenemos que preparar el mazo de eventos. Tenemos que coger el evento de final de partida, que es este, 3 cartas al azar, mezclarlas y formar un mazo de evento que es el que nos va a marcar el final de la partida. Bien, aquí lo último que nos queda por enseñaros son los papeles que podemos adquirir en el gobierno. Tenemos la presidenta, el primer ministro, ministro de defensa, ministra de inteligencia y el jefe de la oposición. Bien, una vez explicado
cómo se realiza la preparación de la partida, vamos a ver las acciones que hay en este juego. La primera fase del turno va a ser la de elección de presidente. Van a hacer las elecciones presidenciales. ¿Cómo se realiza esta acción? Se realiza a través de una puja. Cada jugador cogerá las fichas de alimentos de su zona y la pondrá en una mano. Cuando estén todos los puños dentro del centro de la mesa, se revela y el que tenga más será el ganador. Imaginemos que el jugador verde ha apostado 5, el jugador amarillo ha apostado 4 y el jugador rojo ha apostado 1, o se puede apostar ninguna también. Entonces, el jugador verde se llevaría la ficha de presidenta o presidente, se la lleva a su zona de juego, la coloca aquí y avanza un objetivo político. Además, las fichas que ha apostado las pierde, pero no solamente eso, aquellos que han jugado y han apostado y no han ganado pierden la mitad de lo que han apostado. O sea que del 4 este perdería 2 y este que solamente ha puesto una no perdería ninguna en este caso. Siempre vamos a menor, quiero decir, no a número mayor. Si tuviéramos una, pues se apuesta, se pierde, no se pierde ninguna. Si tuviera 3, solamente se pierde una, ¿vale? Esta volvería a su zona de juego y estas dos a su zona de juego. ¿Qué más tiene ser la presidenta? Bueno, si hay un empate, en este caso imaginamos que no hubiéramos ganado, hubiera sido 4 y 4. Si hubiera un empate, se pierde la mitad de las fichas conseguidas que se han hecho y se vuelve a realizar otra votación. Si en este caso, pues ahora este coloca 1 y 2, pues este jugador las perdería, sería el presidente, y este las volvería a su zona de juego. Bien, con lo dicho, el jugador verde obtendría un objetivo parlamentario, ya tiene un objetivo hecho más, y obtendría la carta de la presidenta. ¿Para qué sirve esa carta? Esa carta nos sirve para le podamos dar la vuelta, hacer la acción y obtener una carta más de acción, ¿de acuerdo? Y nos la llevamos a su zona de juego. Y el marcador, una vez que se ha elegido presidenta, se colocarán dos acciones más, ¿de acuerdo? Ya no se hará en la ronda número 3 las nuevas elecciones presidenciales. Bien, una vez explicado cómo se genera la acción de elegir un nuevo presidente, vámonos con la siguiente acción. La segunda fase de la ronda sería la campaña para las elecciones parlamentarias. En esta fase lo que vamos a hacer es añadir de nuestros alimentos a las zonas correspondientes del zoo para obtener sus votos y obtener más escaños. Entonces, ¿cómo se haría esta fase? En primer lugar, jugará el que tenga más escaños en juego. Quiere decir que ahora, como es el primer turno, se hace al azar. Pero si fuera así, pues el primero sería el amarillo, luego el rojo y luego el verde. Si hubiera algún empate de escaños, pues se tiene que mirar quién va a ser el primero. Y se mira a través de el que tenga los objetivos, el que tenga más objetivos políticos realizados, pues será el primero. Si no, será el que tenga el primer ministro, luego el ministro de Defensas, el ministro de Finanzas, el presidente o el que tenga el líder de la oposición. Si todavía sigue habiendo empate, pues se decide al azar. Bien, ¿cómo se realiza, cómo se ponen las fichas de alimento en el zoo? Bueno, pues tenemos un tope, dependiendo del número de jugadores. Si somos 2 jugadores, se ponen 10 fichas. Podemos poner un máximo de 10 fichas. Si somos 3, se ponen 7. Si somos 4, se ponen 5. Y si somos 5 o 6, se ponen 4 fichas. Cada uno de los animales puede, en cada turno, mejor dicho, puede colocar hasta 3 fichas por especie, ¿vale? No podemos sobrepasar de 3 a la hora de colocar en una especie. No podemos colocar 4 fichas en una especie. ¿Cómo se colocan las fichas? Pues nos toca el turno, pues elegimos, podemos poner, somos 3 jugadores, podemos poner hasta 7, pues yo voy a colocar 5, pues 2 aquí y 1 aquí, ¿de acuerdo?
y he colocado mi 5 y le tocaría al siguiente jugador. No puede haber, aquí nos va a decir quién se va a llevar. El que tenga más se llevará estos puntos. El que tenga más, el primero que tenga más se llevará este y el segundo se llevará este. No puede haber un empate. Quiere decir que esto no puede existir. Siempre tiene que haber o una más o una menos, pero no puede haber empate de juego. Imaginamos que colocamos este aquí, este aquí, este aquí, este aquí y este aquí. ¿Vale? Y este aquí. Hemos colocado mucho alimento para poder obtener diferentes acciones. Y el jugador rojo, pues, coloca aquí, 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 aquí y aquí. ¿Vale? Una vez que se haya colocado todas las fichas, pues pasaremos a la siguiente fase del juego. Antes estaréis viendo de que no he explicado ninguna carta, así que vamos a ir explicando las cartas que hay en el juego por las diferentes fases. En la primera fase no había cartas que explicar, pero en esta sí. Y tenemos dos tipos de cartas. Tenemos las cartas de apoyo, que son estas, donde imaginamos que el jugador amarillo la utiliza y coloca dos fichas de alimento de su zona en el animal correspondiente. En este caso la colocaría aquí. Y esta ficha, esta carta, una vez que se utiliza, se descarta. Luego tenemos también la campaña negativa. La campaña negativa es que imaginamos que la ha usado el jugador rojo y nos dice de que quita una de las fichas de este flamenco, se la lleva al descarte y coloca una nueva aquí. Esto sería realizar una campaña negativa. ¿Qué más podemos hacer? Pues tenemos aquí las figuras del primer ministro y el ministro de la oposición, en el cual el ministro de la oposición podrá colocar dos alimentos de su zona en cualquiera de los animales, y una vez que lo haga le da la vuelta para saber que ya se ha usado esta acción. Y el ministro de Defensa, en la oposición, lo que hará es una campaña negativa como esta, pero en cualquiera de los animales. Y le damos la vuelta para ver que se ha usado. Bien, una vez he explicado cómo funciona la campaña de elecciones parlamentarias, vamos con la siguiente fase de la ronda. Vamos a hablar ahora de las elecciones parlamentarias. Al principio lo que tenemos que hacer en esto es contar los votos y serían los escaños que vamos a obtener. Si tenemos de unas elecciones parlamentarias anteriores, la volvemos a poner otra vez en cero. O sea, aquí abajo. ¿Cómo se hace esto? Pues se mira por mayoría quién ha quedado primero y quién ha quedado segundo. En este caso vamos a empezar con el amarillo. Aquí tiene 4 puntos. Pues 4 escaños que obtiene. Aquí no tendría nada. Aquí obtendría un punto, un escaño. Pues un escaño. Aquí tendría 5 escaños. Se llevaría aquí 6 escaños, que los pondría aquí. Luego vamos con el jugador verde. Aquí obtendría 2 escaños. Aquí obtendría 3. Aquí obtendría 1. Y ya está. Y luego el rojo, aquí obtendría 2. Aquí obtendría 5. Aquí obtendría 2 y aquí obtendría 7. Nos vamos al 16 también. Luego tenemos que sumar los escaños que tenemos y dividirlo entre 2 al alza, ¿de acuerdo? Más 1. Quiero decir que esto sería 16 y 16 serían 32. 32 más 6 serían 38, dividido entre 2 serían 19, más 1, 18, 19 más 1, 20. ¿Qué más cosas tenemos que ver? Tenemos que ver las cartas que podemos usar en esta fase del juego. Tendremos las humedades. Quiere decir que si un jugador, por ejemplo el amarillo, echa esta carta, aquellos jugadores que tengan sitios con agua perderán un escaño. Por ejemplo, el jugador amarillo perdería un escaño, el jugador rojo perdería otro, el jugador rojo en vez de 5 contaría 4 y el jugador verde pues no contaría ninguno, ¿vale?
Lo mismo pasa con aquellos que estén en un foso, ¿de acuerdo? En un abrevadero. Pues también perderían por sequía, en este caso, también perderían un voto en todas esas zonas. Luego tenemos la carta de lealtad. Dependiendo de quién la haya echado y la zona que la haya echado, esta carta, imaginamos que la ha echado el jugador rojo, pues esta carta, esta ficha no se va a ir, se queda como aquí, ¿de acuerdo? La vamos a dejar aquí. Y esta carta, que lo que nos está diciendo es que aumentamos en 1 las votaciones. Si este valía 6, pues ahora vale 7. Tienen mucho más escaños. ¿Qué más tenemos que hacer? Pues tenemos que limpiar el tablero, todas estas fichas se irían fuera, exceptuando la de lealtad que ha echado ese jugador, y los jugadores obtendrán tantos alimentos como escaños tengan. Los tienen de la reserva y se lo llevan a su zona de juego, a su pantalla, detrás de su pantalla. Bien, pues una vez explicado esta fase del juego, vámonos con la siguiente. Antes de terminar la fase, una vez que se hacen las elecciones parlamentarias, se aumenta en 2, con lo cual en la segunda ronda no habrá fase parlamentaria, pero sí lo habrá en la tercera, con la fase presidencial. Explicado esta fase, vámonos con la siguiente. La siguiente fase del juego que tenemos es la formación de gobierno. ¿Cómo se forma el gobierno? En primer lugar, formarán gobierno aquel que tenga más escaños. Aquí tenemos un empate. Si fuera así, por ejemplo, empezaría a formar gobierno el jugador rojo. Como tenemos un empate, tenemos que ver cuál es el que tiene menos objetivos políticos cumplidos. En este caso, como hay también empate, se realizaría al azar. Pero si fuera, por ejemplo, así, pues empezaría el jugador rojo. Bien, una vez que se ha decidido, vamos a decidir que es el jugador rojo, ¿vale? El que va a formar el nuevo gobierno. Ahora tiene que plantear a los jugadores cómo formar gobierno. Y se forma de las dos siguientes maneras. Uno es repartir los cargos políticos. Va a repartir 3 cargos políticos. Uno que es el primer ministro, la ministra de Defensas y la ministra de Finanzas y el ministro de Defensa. Y otro va a prometer aumentar en los cargos políticos, en los objetivos políticos, mejor dicho, en esta ronda y en la siguiente. Por ejemplo, vamos a poner que va a prometerle al verde que va a obtener un cargo político y en la siguiente al amarillo. Bien, una vez hechas estas promesas, lo que no se puede hacer es prometer, no se pueden dar recursos, ¿de acuerdo? No se puede ni aumentar el número de escaños para que tú me votes o me dejes de votar. Se pueden prometer varias cosas como cargos públicos o números de objetivos políticos, pero sí que no se puede negociar con los alimentos. Una vez que se ha realizado el reparto, ¿de acuerdo?, entre los diferentes jugadores, pues yo le he dicho, el rojo promete, se va a quedar el primer ministro, al amarillo le va a dar este y al verde le va a dar este. Una vez que se ha hecho el reparto, y ha prometido esas dos cosas, una vez que se ha hecho todo el reparto, se harán las votaciones. Cada jugador coge una de sus votaciones y lo marca, si sí o si no. Si sale todo, imaginemos que sale así. Pues se suma el número de escaños que hay, en este caso sería 16, 15 y 16, serían 19. Si llegan o superan la mayoría, ese gobierno se acepta y se reparte todo y pasamos a la siguiente fase. Si no se acepta el que tenga más votos, que es en el caso del amarillo, volvería a formar gobierno. En este caso imaginamos que lo acepta todo, se reparten los cargos por la parte de arriba y se hace un nuevo gobierno. El jugador que esté en la posición, o que sea opositado, imaginamos que fuera así. El jugador que esté en la oposición con más números de escaños se llevaría el jefe de la oposición. Bien, explicado las acciones, lo único que ya nos queda por explicar es estos dos,
que simplemente, bueno, el primer ministro lo hemos explicado en su fase y en la oposición también. Lo que nos quedaría explicar es en la fase de formación de las elecciones parlamentarias. Este jugador puede coger este tablero, esta fichita, y ponerla aquí para aumentar el número de votos al inicio de la ronda, o también puede ya colocar, si eres el de defensa, lo puede colocar aquí, y en esta fase no se colocarán ningún tipo de alimentos ni se realizará votación de estas reservas. He explicado la fase de cómo formar gobierno, cómo se reparten los cargos, los objetivos que nos van a dar, en este caso por jugador verde ya obtendría uno. Vamos a irnos a la siguiente fase del juego. La siguiente fase es una fase muy rápida, que es la fase de eventos. En la fase de eventos simplemente tenemos que coger la carta del mazo de eventos, dar la vuelta y realizar su acción. Ahora después, al final del vídeo, explicaremos todas las cartas de eventos que hay. En este caso, por ejemplo, quien tenga el cargo de ministro de Finanzas y ministro de Defensa obtendrían uno de alimentos a sus fondos. Luego tenemos tres cartas que podemos usar en esta fase de eventos. Podemos usar esta, que nos dice que retrasaríamos lo que son las elecciones parlamentarias. Esta retrasaríamos lo que son las elecciones presidenciales. Y esta sería una fuga de escaños, donde imaginamos que el jugador amarillo se lo lanza al jugador rojo y nos dice que 2 de sus escaños se van. Entonces 2 de los amarillos se van, tenían 15 y se va al 13, y 2 de los rojos aumentan. Bien, pues una vez explicado la fase de eventos, vámonos con la siguiente fase. La siguiente fase se puede realizar o no se puede realizar, dependiendo del número de escaños y dependiendo del gobierno. Quiero decir, la siguiente fase es la fase de moción de censura. Si el gobierno ha bajado tantos escaños que la formación de dichos ocupantes no superan la mayoría, se hará moción de censura. Con esto quiero decir que el que haya sido líder de la oposición, imaginemos que fue el verde, ahora hace una nueva fase de crear gobierno con las mismas pautas. Formamos unos nuevos objetivos políticos, repartimos los cargos públicos de primer ministro, ministro de Defensa y ministra de Finanzas, y votamos. Si se vota, pues se realiza lo mismo que la formación de gobierno. Y si no hay coalición, pues ese gobierno no prospera y se queda igual. ¿De acuerdo? Bien, esto sería lo que tiene que ver con la formación, con la moción de censura. Vámonos a la última fase de la ronda. Vamos ahora a hablar de la última fase del juego, que sería la de avance. En estos avances lo que vamos a obtener son cartas de acciones, y además obtendremos objetivos políticos. Aquellos jugadores que formen parte del gobierno obtendrán una carta de acción. Imaginamos que es el rojo y el amarillo, que no lo veis, pero están ahí, amarillo y rojo. Aquellos que sean de la oposición, en vez de tener una, obtienen 2 cartas, que son las de color, es este de color verde, y se las damos. Bien. Luego podemos, si tenemos algún tipo de esta carta, imaginamos que el jugador amarillo lanza esta carta, avanza 1 en sus objetivos políticos. Pues avanza 1. Y solamente se puede realizar en esta fase. Y se obtiene con las 4 tipos de cartas políticas que tenemos. El líder de la oposición no entra dentro de estas figuras políticas. ¿Qué más tenemos que decir? Pues se cumplirán los objetivos políticos que se han prometido de gobierno. En este caso, el verde aumentaría en 1 sus objetivos políticos. Si por alguna razón o por algún evento esto se deshace, porque hemos dicho de que esto ya no se va a hacer, pues no subiría en esa escala. Y si estamos en el último, en la fase número 8, solamente habrá 1 en esa formación política, solamente subirán 1 en los objetivos políticos, pero en vez de subir 1, subirá 2. Entonces iría aquí.
Eso solamente ocurre en la octava fase. Bien, pues una vez explicado lo que tendríamos que hacer una vez que terminamos esta fase es quitar los modificadores que hubiera en el juego. En este caso el primero ya lo hemos quitado, se quedaría este segundo para la segunda ronda, y lo que tendríamos que hacer es volver al principio y aumentar la ronda y continuar. Empezamos y esto volvería otra vez aquí y comenzaríamos con una nueva ronda de juego. Bien, pues lo último que me va a quedar por explicar va a ser cómo se acaba la partida y quién es el ganador. El final del juego puede ocurrir de dos maneras. Una, de que un jugador llegue a los objetivos políticos, sea el primero en a cumplir todos los objetivos políticos y será el ganador. Y otra, de que imaginemos que estamos aquí, se da la vuelta a la carta de eventos, se finaliza la partida y el que tenga más objetivos cumplidos será el ganador. Si hay un caso de empate, será el jugador que tenga más alimentos en su zona de juego. Si aún así sigue habiendo empate, pues se comparte la victoria. Bien, explicado el juego, vamos a irnos a explicaros las cartas de acciones que nos podemos encontrar. Lo último que nos queda por explicar son las cartas de evento, que antes he dicho las cartas de acción, son las cartas de evento. Y vamos a explicar las 8 que podemos encontrarnos. Nos podemos encontrar cartas de buena cosecha, que en el momento que vayamos a colocar fichas de alimento en una zona para las votaciones, podremos colocar dos más. Cosecha arruinada. En este caso colocaríamos 2 fichas menos de las que nos pertenecen. Si tenemos que poner 7, en este caso pondríamos 9 y en este caso pondríamos 5. Aquí tendríamos una huelga. Quiere decir que en el caso, cuando estemos en los avances y tengamos que aumentar la formación política, en este caso no se aumentaría. Se quedaría, no se aumentaría, simplemente se eliminaría. Tenemos la resistencia. En el momento de que avancemos por los objetivos políticos, podemos avanzar. Es menos permisivo que este. En este no se avanza, pero en este se avanza si se paga 5 de comida. En este caso avanzaremos los objetivos políticos. Luego tenemos aquí las donaciones que nos darán, si tenemos este cargo público, pues nos darán de la reserva 3 fichas de alimentos a nuestro fondo común. Y luego la última carta, que es la carta de final de juego. Bien, pues esto, amigos míos, ha sido Zoocracia. Espero que os haya gustado este tutorial y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!